como eran antes. No veo yo cuál es la diferencia que ha habido en que nos castigaran en una celda a cómo le pegan a las niñas aquí abajo en mi balcón. Entonces, sinceramente, yo creo que hemos avanzado, no hemos avanzado nada. Y por ejemplo, yo quisiera decir un poco más adelante, tal vez cuando escuchemos a los demás expositores, las situaciones en que vivimos las personas que somos todas ya tercera y cuarta edad, en poder mantener los sitios contra viento y marea, que en el Estado no se ha hecho cargo jamás de organizar ellos los sitios, de trabajar ellos los sitios, sino que somos nosotros los sobrevivientes los que hemos armado esta batalla grande de poder conquistar los espacios que permitan mostrar a ustedes. Ay, a mí me da tanto gusto ver ahí a Matías, a Yamil, a Francisca, que nos estén, ya tenemos reemplazantes, ya tenemos a quien dejarle las antorchas para que sigan trabajando. Yo me emociono con verlo, quiero escucharlo y después podré intervenir nuevamente. Gracias. Qué lindo tu testimonio, Vali, gracias por lo que dices. Antes de preguntarte, Matías, por el dolor y por lo que estábamos diciendo, me recuerda algo que escuchaba anoche, tú que eres vecina de ahí del barrio Baquedano. Nos hablaba anoche el representante, el dirigente, el señor Jaue, de los locatarios del comercio de Bellavista. Y esa es otra afectación. Él decía, nosotros, claro, seguramente compartimos la enorme mayoría de las demandas de quienes están hoy día manifestándose, que estuvieron manifestándose, pero es tan terrible como mucha gente ha tenido que abandonar el sector, muchos adultos mayores por los gases, muchos pequeños comerciantes han perdido su sustento porque la manifestación afectó a otras personas de una manera distinta. Ahora, esa es una voz que él decía estaba invisibilizada y que nos pareció muy bien que se visibilice. Pero la voz de las víctimas, la voz de las personas que recibieron un perdigón del Estado, de un agente del Estado, es un dolor que tiene una descripción dentro del derecho internacional, digamos, y del derecho internacional de los derechos humanos. La pregunta que hacíamos, Matías, es ¿qué sacamos de todo este dolor? ¿Cómo ha sido el que han vivido los miembros de la organización que tú representas? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a esta triste pero necesaria conversación sobre el rol de las organizaciones de derechos humanos en el ciclo de reparación. Lamentablemente, a partir del año pasado, nosotros iniciamos este esfuerzo que se llama Los Ojos de Chile. En una primera instancia, inició como una campaña de ayuda que buscaba recaudar la mayor cantidad de dinero para hacer asistencialismo hacia las víctimas de trauma ocular y sus familias para que pudieran costear sus gastos médicos y también judiciales, muchos de ellos. Digo lamentablemente, ya que al poco tiempo nos dimos cuenta de que esa aproximación era insuficiente. Hoy en día somos una fundación que busca no solamente recabar la mayor cantidad de ayuda para las víctimas y sus familias en un enfoque psicosocial que contempla que aunque las heridas, digamos, las lesiones oculares puedan ser sufridas de forma individual, sus consecuencias son indudablemente comunitarias y sociales. Aquí hay muchas personas que no van a poder volver nunca más a desempeñar las funciones que realizaban antes de su ataque, porque necesitan visión binocular o necesitan cierta precisión en la visión. Entonces, con estas personas nosotros desarrollamos un programa de reinvención y de reinserción laboral. Personas que necesitan nuevas capacidades para ingresar al mercado laboral, porque no pueden volver a hacer lo que desempeñaban anteriormente. El dolor que ha traído esto a nuestro país es inmenso. Lamentablemente somos ejemplo mundial de lo que es trauma oculares. Hay un estudio que durante 17 años recopila, por ejemplo, las lesiones oculares en conflictos
en conflictos armados, en conflictos bélicos, en algunas de las regiones más conflictivas del mundo. Estamos diciendo, por ejemplo, la Franja de Gaza, Irlanda del Norte, Asia Media, digamos, entre el sector también entre las Coreas, por ejemplo. Y nosotros en tan solo 6 meses superamos lo que todos estos espacios en conjunto habían generado como trauma ocular en 17 años. Es por eso que nosotros decimos que la primera pandemia que llegó a nuestro país es el de las víctimas de trauma ocular. Más de 460 personas, más de 460 familias han sido víctimas de este ataque en particular por el Estado. Y, no solamente, y lamentablemente no solo es balines, sino que también, por ejemplo, carabinas lanza lacrimógenas a la cara, han destrozado ojos y rostros enteros, como por ejemplo el caso de Fabiola Campillay. Tu testimonio, Matías, es algo que conocemos, es algo que hemos ido sintiendo, como tú dices, algo que ha visitado el New York Times, The Guardian, BBC, ha sido el de las víctimas de esta impropio uso de la fuerza de la policía, de carabineros en contra de la población civil. Y la deuda que se arrastra no solo es verdad, justicia, como tú dices, sino también reparación. Y sobre todo, y algo de eso conversaba, por ejemplo, el director del instituto hoy día en la mañana, convocado por el presidente de la República junto al presidente de la Corte Suprema, la Fiscalía, en La Moneda, como garantías de que no va a suceder nunca más. Estamos en ese camino. Este dolor, te decía Francisca, y me trae la imagen de la imagen tuya con el cura jesuita Pablo Walker, con otros hermanos evangélicos, con monjas, un par de monjitas, mojados con un chorro de guanaco y parados ahí y con las manos arriba rezando el Padre Nuestro, que era una cosa como... alguien me decía, oye, qué imagen más ochentera. Pero hay cosas de los 80 que no queríamos que volvieran, digamos. Te escuchamos, parece que hubiese mucho ruido, no te escuchamos bien. Momento, me voy a poner... Ahí sí te escuchamos bien, ahí sí te escuchamos bien. Ya. Primero, contextualizar, la Coordinadora Paz y Justicia está integrada por religiosos, religiosas, laicos y laicas. Nace el 19 de octubre del 2019 en la Conferre, y desde ese día se empezó a acompañar las manifestaciones en Plaza Dignidad durante 3 días a la semana, que eran para nosotros los miércoles, los viernes y los domingos, que era cuando se hacía la misa o la liturgia ecuménica. Bueno, nosotros actuamos mediante la acción no violenta, buscamos la resignificación de los espacios como mecanismo de intervención, y sí nos iba resultando. Cuando nosotros estábamos, fuimos constatando en el tiempo de que habían menos brutalidades policiales los manifestantes. Dentro de lo que yo creo que podemos rescatar como experiencia de acompañamiento fue que se nos veía como un grupo ochentero. Hay varios integrantes de la coordinadora que estuvieron en la coordinadora Sebastián Acevedo también, son los más grandes. Y nosotros también pensábamos que éramos una organización vintage, digamos, al momento de estar en la plaza, y nos fuimos dando cuenta de que no era así, de que al ser una organización ecuménica también, llegábamos a los corazones, a la intimidad de los manifestantes en cuanto a su fe. Lo que estaba en crisis, en todo este estallido, no era la fe, eran las iglesias. Se nos dio una oportunidad bien bonita de acompañar a los manifestantes, las y los manifestantes.
acompañar a los chicos de la primera línea, tratando de acompañarlos, de protegerlos en un sentido emocional. Era bien doloroso de repente estar ahí en el centro. Primero nos poníamos en el edificio Telefónica, después en Plaza Dignidad, fuera del Teatro de la Universidad de Chile, y ya después estábamos en Carabineros de Chile con la Alameda. Estar haciendo nuestra intervención y que nos iban a ver y nos pedían la bendición, y se iban, como si se fueran a la guerra. Y eran de repente niñitos pequeños. Yo creo que el más chico que me pidió alguna vez bendición de haber tenido 10, o sea. Lo bonito era poder acompañarlos, saber que existían, que eran jóvenes valientes, que eran capaces de entregar su vida, que no tenían miedo al miedo que teníamos nosotros porque nacieron en democracia. Lo doloroso y lo que yo creo que tiene que aprender Chile de las violaciones a los derechos humanos del 18 de octubre fue que todo el proceso de justicia transicional post-dictadura se hizo mal. Y hubo un montón de gente que ha dedicado su vida, como la Vali, que me siento honrada de compartir un espacio con ella. Y todo ese avance se ha hecho gracias al esfuerzo de personas como ella. Pero aún así fue insuficiente. Se hicieron ejercicios de verdad, como las comisiones Rettig y Valer. Se hicieron ejercicios de centros de memoria que son mantenidos en general por las fundaciones. Pero cuando no se cumplen todos los puntos, no se logra el objetivo, que es que no se vuelva a repetir el ciclo. Tenemos al final una autoridad negligente, una policía que no teme a las consecuencias de agredir a los ciudadanos. Yo creo que cada caso es aislado, y eso también es parte de lo que nosotros hacemos como movimiento. Habían intervenciones cuando Pablo, el cura, hablaba, y decíamos: hermano carabinero, no violes, no reprimas, no agredas a tus hermanos, porque también nosotros creemos en la dignidad de la persona, y la dignidad también está en el agresor. Él hiere su dignidad cuando vulnera. Y bueno, no quiero extenderme más, en verdad. Ese aprendizaje yo creo que tenemos que esta vez establecer todos los puntos y hacer bien, y que el proceso no sea solamente verdad, sino que la justicia sea efectiva, fijarnos metas tal vez como organizaciones de cuántos casos de víctimas que fueron vulneradas van a encontrar justicia, que las comisiones no se cierren. Hay cuántos vulnerados de violación a los derechos humanos que no están en los informes Valech 1 y 2. Hay un montón de experiencias que podemos hacer, porque esto no se puede volver a repetir nunca más, porque son nunca más. Que quedaron Y ese nunca más se llama, lo decimos hoy día, garantías de no repetición. Estoy seguro que a la Vali estas cosas que tú cuentas le resonaban como las imágenes de la Vicaría de la Solidaridad en los años 70 y 80, porque somos de generaciones distintas, pero a mí me resonaba lo mismo. Les quiero recordar que hay un montón de gente que se va a conectar a este conversatorio. Hemos tenido algunas dificultades para mantener la transmisión en vivo. Hay algunos que no la van a pillar, pero otros cientos se van a poder conectar después, y eso está muy, muy bonito. Les planteo para continuar la conversación. El otro día, en el primer de los conversatorios Verdad, invitamos a un periodista uruguayo y nos decía, él estuvo reporteando aquí en el barrio Baquedano y en otros lados, escuchó en las calles hace un año una infinidad de motivos para este descontento en la crisis. Las pensiones, la desigualdad, la educación pagada, los abusos empresariales, la insatisfacción con los políticos, con las instituciones, la segregación de la ciudad, la acción de la policía. Él decía: lo que sí tengo claro es que no es una causa. No. Eso sí está claro. ¿Podía haberse dado esta crisis sin vulneraciones a los derechos humanos? Sin esa violencia que destruyó estaciones de metro, que destruyó una universidad ahí en Vicuña Maquena, una iglesia, que el Museo de Gabriel Mistral, que incendió un centro cultural. Yo sé que ustedes son representantes de las organizaciones de la sociedad civil,
pero si tuviéramos a la sociedad civil con toda su variedad y su diversidad, tendríamos que tener un conversatorio de muchas horas, digamos, y de muchos días, porque la sociedad civil es así, rica, diversa, con ciclistas, animalistas, veganos. Hoy día además hay cosas que no había en los años 80, que no había en los 90, y que están saliendo todo el tiempo, inquietudes y formas de agruparse distintas. ¿Podía haber ocurrido esta expresión de descontento o estas múltiples expresiones de descontento de la sociedad civil sin que hubiese habido violaciones a los derechos humanos? ¿Podía haber ocurrido sin que se desviara en algunos casos hacia expresiones violentas? ¿Cómo ven ustedes? Ya estoy pensando en el momento previo a ¿qué comentario tienen para hacer? No sé en quién quisiera partir. Alberto, Sí. yo considero que indudablemente parte del motor del malestar social que actualmente existe en nuestro país y que estalló el año pasado tiene que ver con derechos humanos insatisfechos, sobre todo los DESC, ¿no? Económicos, sociales, culturales y ambientales, los otros derechos. Los DESCA, claro. Eso indudablemente tiene que ver, pero también, lamentablemente, con derechos más básicos, por así llamarlo, ¿no? Estos son derechos que se le llama de tercera ola, pero derechos más básicos, como la igualdad ante la ley, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un atentado por parte del Estado de Derecho hacia la dignidad y hacia el trato igualitario de las personas, ese es motor del malestar social que vivimos hoy en día en nuestro país. Cuando, por ejemplo, vemos que por comercio ambulante las personas tienen cárcel, mientras que si yo desfalco al Estado por millones y millones de dólares, solo salgo con una multa, por ejemplo, en el caso de Ponce Lerú. Eso indudablemente exacerba, ¿no?, el malestar social y de toda la población de Chile. No solamente de chilenos, sino de todos quienes hacemos Chile hoy en día. Un 7% de inmigrantes, por ejemplo. Cuando hay más de 350 personas, que son 350 familias que no tienen acceso a agua potable, ya casi a mediados del siglo XXI estamos hablando. Eso también indudablemente genera malestar social y exacerba los ánimos. Cuando vemos que la democracia es un canal que restringe la libertad y la participación política de las personas, por ejemplo. Cuando vemos que frente a una crisis de impugnación general hacia la institucionalidad democrática, no hay una salida más allá de, por ejemplo, llamar a un plebiscito, cosa que pudieron hacer desde el año 90, ¿no? Cosa que pudieron hacer desde el año 90. Es decir, el malestar social tuvo que atentar contra la operación total del país para que el mundo político promoviera una salida institucional a ese malestar y que lo pudiéramos canalizar por un proceso constituyente. Pero pudieron haberlo hecho desde el año 1990. 30 años se demoraron en esto. Entonces, esas son cosas que yo quisiera poner sobre la mesa cuando hablamos sobre las causas digamos, del estallido social. Indudablemente tiene que ver aquí con derechos humanos que fueron insatisfechos por todos los gobiernos, digamos, ¿no? Y aún así, para sumar, por ejemplo, cuando hablamos de reparación integral, existe solamente un programa de salud, el PRICE, que atiende a víctimas de violación a los derechos humanos. Es el único programa que existe hoy día en Chile y es solamente para víctimas en dictadura. Y nosotros sabemos que desde el 90 en adelante han existido vulneraciones a los derechos humanos. Hay nuevas víctimas que están totalmente a la intemperie, ¿no? Entonces, también un esfuerzo, digamos, en esto. Yo considero que faltan dos conceptos muy importantes cuando hablamos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que es primero el reconocimiento de buena fe por parte del Estado de que aquí hay víctimas y victimarios,
y que ese reconocimiento sea de buena fe y no sea mediante fallos judiciales que podrían nunca llegar o demorarse años, ¿no? Así vamos a trazar siempre el ciclo de reparación. Y lo otro es, y aquí también comparto el honor de compartir panel con Vali, es la memoria, ¿no? Eso también es fundamental. El paso siguiente a la verdad, indudablemente, tiene que ser la memoria, como una garantía de no repetición. Un país sin memoria es un país sin futuro, ¿cierto? ¿Vali? ¿Qué Sí. dices tú? ¿Qué dices tú de las causas? ¿Qué dices tú de la posibilidad que esta insatisfacción se hubiera volcado, pero sin violación de los derechos humanos, sin destrucción, no sé, ¿era posible? Yo creo que todo es posible cuando tú estás en el poder, cuando la gente que está encargada de velar por los ciudadanos y hacer las políticas públicas correspondientes para que esto exista, se puede hacer, por eso se puede dialogar, por eso hay tantas organizaciones que se especializan en los diferentes problemas que tiene nuestro país, que tenemos los chilenos o que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en Chile. Pero yo creo que se actuó en esta oportunidad con la misma mentalidad con que se actuó en las épocas pasadas, exactamente igual. Y a mí no me llama la atención porque, ustedes me van a disculpar, pero yo soy súper franca para decir las cosas, y quiero decirles que a mí me aterra, me indigna, me pasa todo lo que puede sentir un ciudadano que ha tenido las experiencias que he tenido, de saber que durante todos los 2 periodos que ha tenido la derecha para gobernar, los ministros han sido los mismos que eran los discípulos de Jaime Guzmán, que hizo la constitución anterior, que eran los que andaban que fueron a jurarle a Pinochet el apoyo permanente. Esa juventud ahora son unos decrépitos viejos que están ahí también en los ministerios, y ellos aplican las mismas políticas que se ejecutaron en la época de la dictadura. Y no puedo dejar de decir que la conducta o la manera de enfrentar estos problemas de Piñera fueron totalmente errados. ¿Cómo fue posible que sacara a los militares a la calle nuevamente? ¿Cómo es posible que los carabineros dispararan de tal forma a los ciudadanos? Yo los veía aquí como caían los chicos en la calle. Las niñas eran arrastradas en el suelo. Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que un presidente no es capaz de decirle a los carabineros, ustedes están para no dejarlos pasar, pero no para agredirlos? Porque si eso hubiese tenido balas, hubiésemos tenido muertos y muertos y más muertos, no solamente personas que las dejaron totalmente discapacitadas. Yo creo que el mea culpa que debe hacer Piñera de esto es bastante grande. Nosotros como ciudadanos debemos exigirle ahora con el voto que vamos a tener ahora que entregar a fines de mes, debemos de darle un contundente rechazo a votar en contra, votar a favor de este plebiscito. Debemos darle una gran lección que ellos no lo supieron hacer, que ellos siguen con la misma mentalidad de criminales que han tenido siempre. Y Piñera se lava las manos una y otra vez, pero detrás de eso, imagínate el triste episodio que tuvo, que unos compatriotas o unos compañeros que se quedaron viviendo en el exilio, ellos no podían entender que haya hecho el teatro de bajarse ahí en la Plaza de la Dignidad y sentarse como un mártir. Yo no sé qué quiso decir con eso. Le he dado vueltas que son diferentes caras que quiere poner, como para decir, yo no tengo nada que ver con esto, no sé. Mira, las palabras se me van para calificar la conducta de este gobierno. Hay una responsabilidad institucional del Ejecutivo que tú señalas y subrayas muy, muy marcadamente. Sí, pues. Perdón, te interrumpí, Vale, si quieres terminar la idea. No, yo vuelvo a insistir de que todo lo que ha pasado es responsabilidad de un desgobierno que no ha sabido dirigir el país como corresponde, que él no ha diseñado políticas de cómo
de cómo enfrentar a la sociedad que está reclamando, que está exigiendo cambios. Y cuando tú no le das al pueblo la oportunidad de escucharlo, qué es lo que están pidiendo, y decirle, esperen que yo estoy estudiando cómo hacer estos arreglos, sino que permite que llegue esto a un estallido social, es porque el tipo no ha sabido hacer nada. Francisca, simplemente, bueno, tú continúas la idea, ¿no? Sí, no, quería añadir que yo creo que, bueno, concuerdo con que las causas del estallido son las más diversas injusticias, pero yo creo que muchas de esas injusticias las aguantamos, las padecimos todos, en pos de este miedo a la dictadura y a que se volviera a repetir, y a una clase poderosa que no cambiaba en sus actitudes, que seguía rindiéndole culto a la dictadura y a su progreso económico. Entonces se sacrificó este derecho a levantar la voz, yo creo. Y lo que sí identifico como detonador de estallido, ahora mirando hacia atrás, es cuando matan a Camilo Catrillanca. Yo creo que de ahí empezó un abrir los ojos, porque daba lo mismo si te atendían mal en el consultorio, daba lo mismo si tus hijos no podían estudiar o tenías que endeudarte para el resto de tu vida. En este sentido, daba lo mismo, tampoco no daba lo mismo, pero... No era tan grave, no era tan grave. No era tan grave porque estabas en democracia, porque no te iban a matar frente a tu familia, no te iban a acribillar frente a tu familia. Entonces, te aguantabas. Y cuando pasó lo de Camilo Catrillanca, y no es que fue un accidente, es que era un delincuente, es que se robó un auto, todavía estamos esperando el auto y las víctimas. Nunca se supo de ellos. Y desde ahí yo creo que se abrieron de nuevo los ojos y, o sea, es que esta gente no va a cambiar, y nosotros sí cambiamos, porque ahora las generaciones en las manifestaciones, yo me acuerdo, me daba gusto verlos con las botellitas, con laurel, porque yo cuando chica me acuerdo de haber ido, ya cuando eran las manifestaciones para el sí y el no, yo tenía 6 años, me llevaba a mi familia, repartían limones. Y ahora hay laurel, ahora hay hojitas de laurel, ahora hay... A lo que voy es que los cabros van más allá, y el ciudadano movilizado está plenamente consciente que es un ciudadano. El movimiento que se dio en los 80, yo los abrazo y les agradezco, pero y yo creo que fue más, tal vez más valiente incluso, porque era desde una ciudadanía cancelada, y el de ahora es de una ciudadanía reivindicada, de una dignidad reconocida. Da lo mismo si el Estado no la reconoce, porque mis pares, mis hermanos y hermanas me reconocen digna y yo los reconozco dignos a ellos. Y yo creo que desde ahí se da el estallido, desde esa rabia de faltarle el respeto a lo más digno de un ser humano que es su vida, y de haberlo muerto así frente a su comunidad y frente a su familia. Qué divertido cuando tú dices eso de esta ciudadanía que se recupera, que se reconstruye, como que hubiera brotado ahí. Por un lado está este movimiento como germinante, que crece, creador, digamos. Estoy pensando en el yin. Y por el otro lado la palabra estallido, que es una cosa que rompe, que destruye, que aniquila, que desvanece. Como un yin y un yang en un momento. Creo que en este momento Juan Andrés Álvarez se nos está sumando. Juan Andrés, venimos conversando hace un ratito ya, te estábamos esperando, pero yo voy a hacer un pequeño momento para que tú puedas saludar, y antes de eso voy a presentarte. Lo voy a hacer como me pidió la Juanita, que es nuestra ayudante en traducción de señas, muy lentamente. Ella, para que ustedes sepan, cuando los presenta una persona que traduce señas, tiene que hacerlo toda la presentación prácticamente letra por letra. Entonces me pidió que lo hiciera lentamente. Juan Andrés Álvarez, abogado, que es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad o por la Universidad de Concepción, pero además es premiado. Premio Profesor Rolando Peña López en Derecho Internacional Público. Él integró el comité editorial de la revista Debates Jurídicos y Sociales.
sido profesor, docente en distintas universidades. Juan Andrés Álvarez nos acompaña y se suma al panel de Francisca Hernández, que tú la ves ahí con camiseta azul, con Matías Vallejo y Vali Kinsman, y Yamil Musa, que también está ahí. Sí, yo lo estoy esperando para escucharlo. Todos nosotros estamos ahí conversando y estábamos dando una vuelta, básicamente la pregunta que estaban contestando, y te la ofrezco a ti mismo sin que haya otra intervención, es si era posible, o sea, estamos de acuerdo en que las causas de la crisis social son muy diversas. Si era posible que hubiese sido distinto, que hubiese sido sin violaciones a los derechos humanos, que hubiese sido sin violencia, que hubiese sido de otra manera. ¿Qué dices tú para que volvamos al tema de la crisis esa que trajo tanto dolor, tantas vulneraciones a los derechos humanos y que hoy día nos está haciendo conjuntamente exigir verdad, justicia, reparación y nunca más? Tienes que activar tu micrófono, Juan Andrés. Ahí sí. Sí, ya. Ahora sí estaba hablándole a la pantalla en mudo. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Retomando acá un poco más tarde, sumándome más tardíamente a lo que se ha dicho anteriormente, espero no reiterar cosas que ya se hayan podido decir. Efectivamente, estimo que el proceso pudo y debió haberse llevado, desde luego, sin la violencia, sin estas violaciones a derechos humanos que todavía, respecto a las cuales todavía estamos viviendo consecuencias a diario y que probablemente se van a seguir suscitando también. Me gustaría ser optimista en este punto y lamentablemente no se ve que la situación tampoco, de acuerdo a los últimos acontecimientos, esté mejorando en términos de que existan modificaciones en el actuar del Estado, las modificaciones en el actuar de las policías, muy en particular, y de los diferentes actores en torno a que esto vaya a ser muy distinto a cómo se vino generando desde el año pasado, desde octubre del año pasado. Desde luego, uno pretende, al menos como defensor de derechos humanos, dentro de aquellos que también trabajamos un poco como observadores desde cierta distancia también, uno aspira al menos a que estos procesos se puedan llevar de manera medianamente pacífica, conciliando por una parte legítimo interés por parte del Estado en torno a mantener orden público, pero al mismo tiempo permitiendo que la ciudadanía se exprese, se manifieste, que se haga efectivo el derecho de protesta, que se haga efectiva la libertad de reunión. Y en los hechos, desafortunadamente, hemos visto que hay una decisión importante entre lo que hace el Estado y lo que está hoy día sintiendo y haciendo la ciudadanía. Sí, lamentablemente también la pandemia ha terminado por significar una suerte de perpetuación de estos impedimentos, estas obstaculizaciones continuas en torno a ejercer estos derechos por parte de la ciudadanía. O sea, nos encontramos ya hace más de 6 meses con un estado de excepción constitucional que ha limitado en gran medida el ejercicio de estos derechos y se ha empleado, al menos eso es lo que nosotros podemos visualizar, como una excusa también, no solamente por un tema sanitario, sino que también como una excusa para mantener esta situación un poco a raya, pero de manera absolutamente artificial. Y lo lógico es que tenemos que buscar alguna forma en que puedan ser conciliables ambas situaciones, entre una situación sanitaria con la situación, desde luego, en que ya nos encontrábamos a puertas de un plebiscito, en que el malestar social no ha disminuido mayormente, solamente ha sido un poco ocultado bajo la lógica se ha pretendido ocultarlo bajo la lógica de esta pandemia, pero no veo que realmente haya cambios reales. Posiblemente los hubiera habido, estimo, haciendo eco de, por ejemplo, las reformas a las policías que se ha venido pidiéndose ya mucho tiempo, haciendo, obviamente, también escuchando a la ciudadanía respecto de no solamente las demandas a nivel político, sino que también las demandas estrictamente sociales, que tampoco se han visto verdaderamente reflejadas en ninguna reforma hasta el día de hoy, no se han visto verdaderamente reflejados en iniciativas legislativas ni por parte del presidente de la República. Lamentablemente tampoco se ve que haya avances en el sentido de reconocer siquiera las violaciones a los derechos humanos que se han producido. Aquí existe una negativa constante en torno a que los derechos humanos hayan sido violados y tratamos un poco de desviar el foco hacia otras situaciones o hacia otras cuestiones otros focos de conflicto, digamos, en Latinoamérica,
y nos olvidamos precisamente de que acá en Chile está ocurriendo de manera ya sostenida en el tiempo. Me acuerdo que en su momento se dijo que acá, al menos por allá por octubre, noviembre, se decía de que estas violaciones no eran sistemáticas ni eran reiteradas. Hoy día ya es al menos para replantearse esa situación. Cuando vemos que durante el tiempo no hay una mejora sustantiva, no vemos que de parte ni del presidente, ni de sus ministros, ni mayormente de parte de una parte importante de los parlamentarios, hay un reconocimiento en torno a estas violaciones. Tampoco vemos que el Poder Judicial reconozca de manera tan activa esto. Si bien han habido algunos intentos, no hay un reconocimiento tan abierto en torno a que aquí han existido violaciones a derechos humanos y que estas deben también luego ser reparadas. Y el primer paso es luego reconocerlo, pero no ni siquiera el reconocimiento. Es el mismo primer paso y es divertido, bueno, más divertido, pero es curioso que estos 4 pilares, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, incluso antes de la verdad está una especie de, oye, partamos por lo primero. Me suena algo tan sensato, es decir, no neguemos lo que salta a la vista, no neguemos lo evidente. Don Yamil, prepárese usted para tomar apunte porque voy a hacer la pregunta que usted mismo me sugirió y que fue una pregunta que me parece a mí de todo sentido. Porque detrás de la Francisca hay un montón de organizaciones que están, detrás de la Francisca y de la Coordinadora Paz de Justicia que ella representa, hay otras organizaciones del mundo espiritual, de religiosas, otras que estaban presentes en Baquedano durante todo este tiempo, los que prestaban auxilio de salud, otras tantas. Junto a los Ojos de Chile hay otras organizaciones de víctimas de estallido ocular, hay otras organizaciones de víctimas ahí. Junto a la Vali están todos los sitios de memoria. Está Villa Grimaldi, está Londres 38, está la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, está la agrupación de ejecutados políticos. Bueno, aquí, o sea, ustedes están, detrás de ustedes están muchas otras organizaciones de la sociedad civil. Sí, claro. Y al lado de esas que tienen unos nombres tan bonitos, hay otras tan sencillas como centros de padres, juntas de vecinos, hasta compañías de bomberos son organizaciones de la sociedad civil, clubes deportivos que se juntan y conversan de estas cosas. ¿Qué le piden ustedes como sociedad civil al Instituto Nacional de los Derechos Humanos? Tú reclamabas que el Ejecutivo, el presidente, las instituciones no han hecho esto y lo otro. Nosotros, el INH es una institución creada como garantía de no repetición, creada en el marco de la Comisión Valech, creada para que no vuelvan a ocurrir las cosas. Somos una institución que somos 200 trabajadores y trabajadoras a lo largo de Chile. De repente alguien dice, pero ¿cómo tan poquito? Bueno, hay algunas regiones que somos solo 5. El jefe regional, 2 abogaditos. Hacemos lo que podemos y estamos enfrentando con el mejor de los corazones este año que ha sido tan difícil para todo el país. ¿Qué nos piden ustedes a nosotros? Porque queremos escuchar para saber qué más necesitamos hacer. Vale. No sé, Francisca. No, Yamil. ¿Quién iba a hablar? Yamil. Comenten ustedes, yo después hago algunas reflexiones finales. Vale, hoy el momento de escucharlo a ustedes, que son los importantes en esta conversación. Yo lo que les pediría al instituto desde la observación es que confíen en las organizaciones de la sociedad civil. Yo sé que confían como seres humanos, pero que cuenten con nosotros, que hagamos redes, que nos instruyan. De repente nosotros fuimos también testigos de violaciones o de conductas inapropiadas o procedimientos que no eran, y no sabemos cómo eso se informa, cómo hacerlo llegar a ustedes. Que hagan redes, que nos avisen dónde van a estar, porque nosotros también, no solamente ustedes nos cuidan a nosotros, sino también nosotros podemos cuidar a los funcionarios, porque valoramos infinitamente lo que ustedes hacen. Y de repente
daba cosa verlos con sus chaquetas amarillas de A1, de A2, y la gente a veces se enojaba o no nos trataba bien, y siento que yo creo que eso es un trato muchas veces, o sea, siempre injusto. Yo lo que les pediría es eso, que nos dejen ayudarlos, porque sabemos que están haciendo todo lo posible, que están desbordados. Más de alguna vez conversando con algunos funcionarios en la calle, estaban mal en lo emotivo, en su emotividad estaba vulnerada, estaban llevados a tope. Y yo creo que eso no puede pasar habiendo una masa ciudadana movilizada y dispuesta a alcanzar el mismo objetivo que tienen ustedes, que es que los derechos humanos en Chile no se sigan violando. Que ojalá nos escuchen y nos empoderen y nos ayuden a visibilizar las distintas formas en que cada uno de nosotros tiene para ayudar a este objetivo común, que es un Chile más justo. Anotado. Matías. Sí, gracias Alberto. Yo lo que le solicitaría al instituto, en primera instancia, saludar y felicitar mucho su labor. La verdad es que es un pilar dentro del famélico sistema de derechos humanos que tenemos en Chile, que consta solamente de dos instituciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que lleva recién 10 años y que se desarrolló a partir de una conclusión del informe Rettig, ¿no? Esto no está dado en la Constitución, por ejemplo, ¿no? Impulsar eso en la Constitución podría ser un muy, muy bonito esfuerzo, bonita labor que ustedes podrían hacer. Y también de la Defensoría de la Niñez, que lleva recién 2 años, ¿no? Poniendo en entredicho este eslogan nacional de que los niños están primero en la fila. Indudablemente, en primer lugar, fortalecer el sistema de derechos humanos en Chile. Creo que es una labor que deben generar permanentemente. Y lo otro, en términos más coyunturales, dada la contingencia hoy en día, necesitamos garantías de no repetición inmediatas y contundentes, ¿no? El 18 de octubre está a la vuelta de la esquina y lo más probable, dado los episodios del viernes pasado, y todos estamos expectantes de cómo se va a desarrollar la jornada de hoy día, ¿no? El rumbo de lo que iba a ser octubre está medianamente fijado, lamentablemente fijado hacia la violencia, ¿no? Siendo que octubre debiera tratarse de que se inicie un proceso refundacional de nuestro país, con un proceso constituyente, el primer proceso constituyente paritario en la historia de la humanidad, ¿no? Eso no es poco. Yo lo que les quisiera pedir es que impulsen garantías de no repetición inmediatas y contundentes, como por ejemplo, para asegurar la verdad y la justicia, que exista un grupo de fiscales especializados y de dedicación exclusiva para que atiendan a las casi 9.000 denuncias de violencia institucional. Eso no puede seguir esperando. Hoy en día existe solamente menos del 1% de las causas tienen formalizado, ¿no? Es verdad que existe hoy en día diferencias con los periodos de la dictadura, donde la institución, sí existe separación de los poderes, por ejemplo, ¿no? Pero indudablemente el Poder Judicial está completamente desbordado por la avalancha de violencia institucional que vivimos desde hace un año. Y en esa misma línea yo les solicitaría que impulsaran a nivel internacional y denunciaran a nivel internacional lo que está aconteciendo hoy en día en Chile, para que no vuelva a pasar, como una medida de garantía de no repetición inmediata y contundente. Y en esa misma línea también, ahora que se empieza a discutir el proyecto de presupuesto para el próximo año, necesitamos urgentemente un sistema de reparación integral para víctimas de violencia estatal. No puede ser que todas las víctimas de violencia estatal desde el 90 en adelante, donde hay niños, niñas y adolescentes detenidos desaparecidos, por ejemplo, como José Buenante, estén totalmente a la intemperie. Eso a mí me gustaría solicitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Indudablemente también felicito y les pido también que mantengamos estas conversaciones. Creo que a nosotros como país y a nosotros en particular como organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en materia de derechos humanos,
encontrarnos en la conversación, en el debate, en el intercambio de ideas y coordinarnos y favorecer el intercambio es algo que también favorece muchísimo a este ecosistema que lamentablemente tiene que verse robustecido hoy en día. Pedir ayuda, dice Francisca, robustecer la acción. Juan Carlos, ¿qué dices tú que tendría que hacer el INDH? ¿Qué le pediría a esta institución pequeñita y esforzada? Efectivamente, hago primero, me hago cargo también de lo que señalan efectivamente Francisca y Matías, en torno a que efectivamente también, al menos durante el año pasado, cuando efectivamente como Fundamental o como otras organizaciones en las que también he tenido la suerte de poder participar y soy invitado a participar en su momento, vemos que efectivamente hay una tendencia también a un poco sentirse autosuficientes, a de alguna manera creer, no obstante, esta pequeña institución que ustedes mismos reconocen ser, no hay realmente un llamado a que todos de alguna manera podamos colaborar en el mismo sentido, teniendo presente desde luego que acá estamos hablando desde luego de una labor que nos corresponde a todos, que no es una labor que resulte ser exclusiva solo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que me parece muy bien que centralicemos todo esto en una sola institución, desde luego, cuando tenemos también una institucionalidad que es muy precaria en general, tenemos muy pocas instituciones que hoy día se dediquen de manera institucional a la protección de los derechos fundamentales en nuestro país, pero por lo mismo, en este punto, sobre todo con el despliegue territorial que pueden tener las organizaciones sociales, principalmente a nivel comunal o inclusive a veces inclusive a nivel de los mismos barrios, es muy importante poder cruzar esa información, y eso se traduce también en que tengamos obviamente canales de comunicación abiertos. Por otra parte también a denunciar, y hago un llamado también, creo que se ha hecho, pero es necesario aún reforzar aún más el tema de denunciar con mayor fuerza inclusive estas violaciones que se ven regularmente. Noto que en ocasiones han sido un poco más tibios en cuanto al nivel en cuanto a las denuncias, cuando se visualizan cuestiones que son absolutamente graves. Yo puedo entender que acá no estamos hablando tampoco acerca de violaciones como las ocurridas en dictadura. No es la misma situación en ningún caso, pero tampoco se trata que porque esto no sea igual que en dictadura, nuestro estándar sea ese, que tengamos que de alguna manera solo denunciar cuando las violaciones son equiparables a aquellas que se vivió durante tantos años, 17 años de nuestra historia, sino que acá toda clase de violaciones, inclusive aquellas que puedan parecer a lo mejor más, digamos así, una más leve, sigue siendo relevante y sigue siendo necesario denunciarla. Y eso es lo que noto, que todavía nos encontramos muy débiles, que no hay una real denuncia de todas estas situaciones de manera tal de no normalizarlas. Aquí existe una normalización, digamos, en torno a que si es menos que la dictadura, definitivamente entonces no es tan grave. Lo cierto es que sigue siendo igualmente grave. No es, el estándar tiene en torno a que condenemos todas las violaciones a los derechos fundamentales ocurridas en dictadura, ocurridas ahora, ocurridas en el periodo intermedio, y no nos limitemos solo a condenar aquellas que revistan características de absoluta gravedad, que prácticamente que sea un crimen internacional para que recién estemos condenando como institución. Es necesario que exista una denuncia mucho más patente, y para eso también es muy necesario el contacto fluido que pueda existir permanentemente con las organizaciones de la sociedad civil, en lo cual no puedo decir claramente, hay mucho despliegue, al menos acá en lo personal. Yo soy de Concepción, Fundamental funciona tanto en Santiago como en Concepción y otras comunas también, y en Concepción existían desde octubre en adelante numerosas organizaciones de diferente índole que desde luego se desplegaban todo el tiempo territorialmente, y siempre costaba mucho poder de alguna manera traspasar esta información luego al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es importante que esto no se repita, y ahora a puertas de octubre, ya estamos en octubre, estamos a puertas de conmemorar un año del 18 de octubre, sería prudente generar probablemente un espacio en el que esta información y estas denuncias puedan canalizarse de manera más efectiva entre todos. Bueno, Andrés, muchas gracias. No es necesario que haya una brigada Mulchen para denunciar violaciones a los derechos humanos ocurridas en democracia. Es una forma de que estoy interpretando lo que tú dices. Hay una buena noticia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos el próximo viernes, dentro de 7 días, va a entregar su informe, su reporte de lo que ha ocurrido a un año del inicio de esta crisis. Y también se va a entregar
se va a anunciar algunos mecanismos nuevos, ingeniosos, creativos que hemos encontrado para poder aportar al tema de verdad. Vali, ¿qué nos pides tú? Claro, está esta idea de que en dictadura las cosas eran de una manera. Alguien me dijo ayer, mira, estamos en el peor de los mundos. Dije, mira, tenemos un montón de problemas, pero en el peor de los mundos estuvimos en otro tiempo, que no había ni un tribunal al que pedirle ayuda, que no teníamos en el horizonte el ejercer un voto limpio, libre. No estamos en el peor de los mundos. Bueno, cada cual puede tener su idea de qué mundo estamos, pero ¿qué le pides tú a este organismo? Y después de eso te va a contestar Yamil, así que... Mira, la verdad es que, no sé, yo siento que todas estas innumerables organizaciones que conforman ahora la sociedad civil que participa en el instituto es tan grande, es tan variada. Las últimas reuniones que yo asistí de las organizaciones de la época, de las personas de la época de la dictadura, éramos casi nada, 2 o 3 personas, nada más. Entonces, siento de que ustedes ya llegaron. Nosotros vamos a seguir hablando de lo mismo, porque creemos de que el mensaje que nosotros podemos dejar es solamente el nunca más, el pedir el nunca más, pelear por el nunca más, pero también en respaldarlos a ustedes en lo que es posible. Nosotros, por ejemplo, en el Estadio Nacional tenemos y trabajamos en conjunto con la barra de la Chile, la barra antifascista, 200, 300 jóvenes que nos colaboran en nuestras actividades, de la barra del Colo-Colo también. Entonces yo encuentro que el mensaje que nosotros entregamos ahí en el estadio está siendo escuchado por ustedes, por las nuevas generaciones, y nosotros, como yo dije el otro día en el 11 de septiembre en una actividad que hicimos, yo soy una allendista, pero de corazón, como dirían los colocolinos, soy allendista de corazón, y yo recordaba parte de las últimas palabras del presidente Allende, cuando dijo que se entrarán los nombres nuevos a las grandes alamedas, y ustedes ya entraron, ustedes están ahí, ustedes son el reemplazo, tenemos toda la confianza en ustedes, y solamente nosotros pedirle que ojalá de alguna manera, no sé cómo, porque esto yo creo que no le corresponde al instituto, nosotros lo que esperamos, necesitamos que el Estado se haga responsable de los sitios de memoria, que no tengamos que ser nosotros los que estamos viviendo nuestros últimos años de nuestra vida golpeando puertas y solamente dependiendo de cuando nos ganamos un concurso o algo de algún de esos proyectos que dan en el Fondar, y eso es con lo que nos manejamos. Entonces, estos sitios son sagrados para la historia de Chile. Esto no puede dejarse así a la deriva. Yo pienso en Argentina, las personas que trabajan en los sitios de memoria en Argentina son empleados públicos, los paga el Estado. Nosotros ahí andamos un sueldo para algunos compañeros que le dedica el tiempo completo a esto, pero es un sueldo que es así medio para la micro, para ir y vuelta, pero nada más. Entonces, esto tal vez ustedes como instituto nos podrían ayudar a tocar las puertas que correspondan en que el Estado de Chile se haga responsable de su historia reciente, que se haga responsable de los errores que se cometieron y de los abusos que se cometieron, para darle la fuerza suficiente para que todos esos errores, todos esos abusos, toda esa violencia no se repita en nuestro país nunca, nunca más. Y en los sitios de memoria son los que les dan el mensaje que estas cosas no pueden volver a ocurrir. Matías, eres maravilloso. Me encantó todo lo que tú has dicho. No tengo yo el lenguaje académico que tienes tú, la sencillez de Francisca, las emociones de Francisca me llenan el alma de saber de que tenemos esta diversidad de personas que hablan desde otros puntos de vista,
pero que están haciendo posible que otra vez después de las elecciones estemos aquí en Vicuña Maquena reclamando porque tengamos justicia a todos los ciudadanos de Chile. Muchas gracias. Vale, Kinsman, nos emocionas como lo habría hecho la Sola Sierra o la Ana González o la... pucha, se me escapa la miembro de la agrupación que se fue hace tan poquito. Yamil. Bueno, muchas gracias. Como yo les comentaba, este es el momento que teníamos nosotros para poder hacer muchas notas y escuchar, porque como bien ustedes dicen, es muy importante que estos encuentros se realicen. Primero, porque creo que es una tremenda oportunidad para distintos públicos, gracias a estas plataformas, que escuchen, por ejemplo, lo que nos dice Wally. Ya que ustedes han hablado mucho del 80, del 90, yo voy a traer el concepto de Benninger que hablaba de la paulatina transferencia generacional, y es muy importante que esta gente joven se empiece a integrar, pero que tenga el testimonio de personas como Wally, que han trabajado toda su vida en estas materias. Y yo creo que estos encuentros posibilitan que toda esa experiencia, esa generosidad que nos transmite, se pueda integrar. Así que yo de partida me comprometo a que estos encuentros no solamente se produzcan por fechas en particular, sino que se empiecen a reproducir, porque además es muy importante que se generen redes entre ustedes mismos, que se conozca Francisca con Matías, con Vali, con Juan Andrés, porque al final el tema es muy parecido. Tenemos evidentemente el tejido de la sociedad civil es muy diverso, es muy distinto, pero hay una cuestión que nos une y nos une a nosotros también como instituto, que es el respeto y restricto a los derechos humanos, y eso yo creo que es lo que nos posibilita tener vasos comunicantes muy cercanos, que tenemos que, evidentemente, un trabajo nosotros de articular. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que hacer una labor importante en la articulación de distintos movimientos. Yo estoy esperando solamente la fecha para que Matías y los Ojos de Chile y Francisca se integren al registro, por ejemplo, de la Sociedad Civil Internacional de Derechos Humanos. Eso es una cuestión que les pido que tengamos que hacer. Yo estoy esperando, tengo el calendario, estoy esperando el año de que estén constituidos para poder integrarlos, porque es súper importante que nuevas personas se vayan integrando al registro, un registro que en algún momento fue muy inmóvil, pero que hoy día personas como ustedes nos permiten dinamizarlo, y evidentemente todo este ímpetu, todas estas ganas que tiene mucha gente de hoy día participar en organismos que tienen relación con los derechos humanos, tenemos que canalizarlo, y la manera de hacerlo es a través de las organizaciones. Así que esa es una labor muy importante que tenemos que hacer, y yo les planteo la necesidad de seguir con un trabajo coordinado con el instituto. Como les digo, podemos tener muchas diferencias, pero lo más importante es el respeto y respeto a los derechos humanos, y para nosotros es muy importante que estén ustedes, porque la labor del instituto es titánica, es gigantesca, y solamente con la sociedad civil vamos a poder hacer un trabajo que en un momento muy importante en nuestra historia reciente tenemos que hacer, y un momento que nos plantea muchos desafíos. En 2 semanas más vamos a elegir si cambiamos la Constitución, o si no se cambia la Constitución, ya está claro que se va a hacer una reforma completa a la Constitución que está hoy día. Esos son los dos caminos que hay. Sea el que sea, yo creo que la nueva Constitución, la nueva Carta Fundamental tiene que estar erigida sobre los derechos humanos. Ese es un gran desafío que tenemos nosotros como instituto, pero creo que tenemos todas las organizaciones de la sociedad civil, porque sin los derechos humanos como pilar fundamental de nuestra Carta Magna se hace muy difícil poder avanzar. Y creo que es importante que ya producido el espacio, tengamos toda la fuerza necesaria para poder pedir que los derechos humanos sean el centro de esta nueva institucionalidad. Y por último, para poder cerrar, para recoger el guante de lo que me dice Wally, es completa y totalmente evidente que nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos tenemos que hacer todo lo que está en nuestras posibilidades para poder apoyar a los sitios de memoria. Hoy día estamos haciendo un trabajo bien fuerte para poder apoyar a Londres 38 con la restauración de su edificio, y créame, Wally, que la próxima vez cuando tenga este problema me toca la puerta y nosotros nos vamos a ir con todo a apoyarla a usted, porque como bien decimos, como resumen final, si no cultivamos la memoria, evidentemente se nos hace todo muy difícil. Así que es imposible
que usted no tenga que estar esforzándose para poder hacer estas cosas administrativas, y todo ese esfuerzo tiene que ponerlo para poder lograr que estas nuevas generaciones tengan este fondo y este sustento que usted le puede dar. Así que la próxima vez que pase algo así, nos toca la puerta, porque nos vamos a ir con todo a ayudarla. Y muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por las opiniones que ustedes nos han entregado. Y el desafío titánico se nos viene encima, pero la coordinación y el apoyo es esencial para que esto suceda. Así que muchas gracias. A todos los que están mirando, los invitamos a compartir sus impresiones, sus comentarios. Pueden pillar el link de YouTube y compartirlo por redes sociales para que mucha más gente nos vea, para que todas las organizaciones sociales se mueran de envidia de haber estado participando en este conversatorio. Para que todos se puedan conectar también el próximo martes a las 20 horas a otro conversatorio de este ciclo, el conversatorio Reparación. Los invitados el martes van a ser Elizabeth Lira, psicóloga, Premio Nacional de Ciencias Sociales, Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y Marisol Peña, abogada, profesora de Derecho de la Universidad Católica. Va a moderar y va a conducir el gran periodista, maestro de generaciones de periodistas, Mauricio Hoffman. Ahora me queda agradecerle enormemente a Francisca, Vali, Juan Andrés, Matías, a Yamil, a todos los que se conectaron. Muy buenas tardes, muchas gracias por este enorme aporte para el reencuentro democrático de Chile. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias. Gracias.